Hola, Dios te bendice. Espero que te encuentres súper bien. Fíjate, hay momentos en que me quedo yo pensando y reflexiono mi camino, reflexiono lo que veo, en lo que estoy en contacto con Dios. Sí, para mí, en cierta forma, ha sido fácil. ¿Por qué fácil? Por el hecho de que, pues, desde pequeña he creído y he hablado con Dios y he estado en esa relación con Dios, que ya después cuando crecí me separé mucho, pero seguí en esa relación dentro de todo con Dios. Fíjate qué maravilloso es cuando tú ya llevas una relación, cuando tú ya llevas una, pues esa afinidad que tienes con Dios, ¿sí? A veces sabemos que somos medio rebeldes sin causa, pero Dios tiene misericordia y Dios nos ama a tal grado, ¿sí? Que hasta Jesucristo, como sabía él que no íbamos a poder con la salvación por nosotros mismos, Jesucristo murió en la cruz para el perdón de nuestros pecados, para hacernos dignos y justificarnos ante Dios. Como te decía la otra vez, se rompió el velo, ¿sí? Ese velo que nos separaba de Dios, ese velo que nos tenía cerca de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque simple y sencillamente Jesucristo lo que quería es que nosotros nos acercáramos, y el Padre también era lo que quería, que nos acercáramos a Dios, que ya dejáramos de andar sin ton, sin rumbo, sino que nos acercáramos a Él. Dios es tan maravilloso y tan hermoso que te va enseñando, te va acercando poco a poquito para que ya tú te acerques más a Él. Muchos decimos tenemos una religión, ¿sí? La religión que profesamos, los dogmas que tenemos, etcétera. Pero muy pocos dicen tenemos una relación con Dios. ¿Por qué? Porque sentimos que es muy fuerte el decir tenemos una relación con Dios. Sentimos y nos seguimos sintiendo indignos de hablar con Él, de platicarlo, de meterlo en nuestra vida. Algunos hemos tenido miedo o tenemos miedo de que Dios entre a nuestras vidas porque va a cambiar totalmente algo. Esa vida que tenemos, esas actitudes, ese entorno que tenemos. Otros más, ¿sí? Nos sentimos tan autosuficientes que no queremos que Él venga a nuestras vidas. O tenemos un mal concepto de quién es Dios. Fíjate, si tú quieres servir a Dios, mínimo tienes que conocerlo. Como te decía antes, si tú quieres ser guerrero de Dios para aquellos que hemos ido a las haciendas al servicio de cuarto y quinto paso, mínimo tienes que conocer quién es Dios. Si tú quieres hacer las cosas a tu forma, a tu modo, a tu conocimiento, sinceramente no estás siendo guerrero de Dios, ni ministro de Dios, ni siervo de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque simple y sencillamente quieres seguir haciendo tu voluntad. Yo hablaba del libre albedrío. Sí, muchos tienen libre albedrío. ¿Por qué? Porque ellos deciden si se salvan o se condenan. Porque ellos deciden por qué camino tomar. Pero muchos aquellos que hemos querido servir a Dios, que hemos querido ser parte de la familia de Dios, hijos de Dios, nosotros entregamos nuestra voluntad a Dios. Ese libre albedrío ya no existe, porque nosotros nos sujetamos a que Dios sea el que guíe nuestros caminos. Muchos somos
de religión cristiana y queremos seguir manteniendo el libre albedrío. ¿Por qué? Porque queremos seguir haciendo nuestra voluntad. Cuando rendimos nuestra voluntad a Dios, olvídate del libre albedrío, olvídate de Él y dale gracias a Dios por lo que está haciendo. Sí, dale gracias a Dios por todas y cada una de las cosas que Él está haciendo en tu vida. Haz de cuenta que nuestra vida es como el inicio del, ¿cómo decirte? Es como como cuando Dios hizo al mundo, ¿sí? Dios hizo al mundo sin nada. Cuando había un caos, una crisis, Él puso orden. Cuando entra Dios a nuestra vida, nosotros no queremos que llegue a poner el orden. Entonces, ¿a quién vamos a servir? ¿Sí? Muchos decimos servimos a nuestro hermano, ¿sí? Hasta los que no creen en Dios sirven a su prójimo. Hasta aquellos que aún no han aceptado a Cristo en su corazón, sirven al prójimo. ¿Qué hay de diferencia con nosotros? ¿Sí? ¿De qué estamos hablando? Muchos dicen, es que tú vienes y me juzgas. Tú vienes y me quieres quitar cosas. Tú vienes y me quieres manipular con la palabra. Y muchos han sido así, sinceramente. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primera, conoce quién es Dios para ti. ¿Qué concepto tienes tú de Dios, como te decía en el video anterior? ¿Qué concepto tienes tú de Dios? Ese Dios maravilloso, ese Dios amoroso, ese Dios que siempre, siempre está junto a ti. O aquel que está en un rinconcito, ¿sí? Que ya se está empolvando porque pues ahí lo tienes, colgado en la pared, ¿sí? O ahí lo tienes en el cajón, ¿sí? ¿Cuál es realmente la palabra que tú sigues? La palabra de Dios para juzgar y usar para criticar a los demás y condenarlos, o la palabra de Dios que te aplicas tú mismo para entender y comprender lo que es realmente el mundo espiritual y el mundo con Cristo, con Dios y con el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Qué tipo de vida llevas tú? Yo no te estoy enjuiciando, yo lo que quiero es que reflexiones tú mismo, tú misma. ¿Qué es lo que realmente piensas? ¿Qué es lo que realmente crees? Si estás realmente dispuesto a conocer a Dios, solito te vas a comprometer al servicio de Dios. ¿Por qué? Porque vas a querer enseñar, mostrar, decir, hablar de lo que Dios ha hecho en tu vida. Vas a querer ver que no es cualquier cosa ser hijo de Dios. Que no es cualquier cosa ser siervo de Dios, guerrero de Dios, ministro de Dios. No es cualquier cosa. Bien lo decía Pablo, somos embajadores de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque llevamos al lugar donde vamos la palabra, la imagen de Dios a los demás. Jesucristo lo decía, yo todo lo que hago no es porque yo me la sepa, sino es porque simple y sencillamente he visto al Padre que lo hace. Dios no se ponía a pensar si eran cosas suyas, ideas suyas, conocimientos suyos, no. Él quería dar y enseñar lo que había visto del Padre. Así son los compromisos.
No necesitas estar peleando, no necesitas estar discutiendo, no necesitas estar contendiendo con nadie. Lo único que se tiene que hacer es demuestra que tienes a Dios en tu vida. Y eso no lo demuestres a los demás, demuéstratelo a ti mismo. Hazlo. Fíjate, cuando yo decía, soy guerrero de Dios, sí, Dios se manifestaba hermoso cuando estábamos allá en la hacienda conmigo y a través de mí. Dios era hermoso, pero ¿qué crees? Que no era por mí, era por amor a aquellos que iban a la hacienda. Yo al principio decía, no, es que qué bárbara, soy grande, ¿no? Dios me utiliza grandemente. Y cuando me empiezan a decir que sí, que Dios utilizaba a lo peor del mundo, hubieras visto qué coraje me dio. A través del tiempo, a través de las situaciones, yo veía, ¿sí? Veía todas las manifestaciones de Dios. Veía cuánto era su amor, veía cuánto era su situación, sí. Y yo quería juzgar a mis hermanos. Pero cuando Dios me mostró que la consejería la da Él, no nosotros, no bajo nuestros términos y nuestro conocimiento, sino bajo su misericordia y su amor, es muy diferente. ¿Por qué? Porque entiendes y comprendes que no necesitas escuchar lo que ellos traen en su corazón, porque sus actitudes lo dicen. Hay muchas personas que, y te lo digo porque yo lo hice, hay muchas personas que hablamos una cosa, ¿sí? Pensamos otra cosa diferente y actuamos de otra cosa, en otra forma muy diferente a como pensamos y decimos. O sea, no hay congruencia. Hablas de Dios, te dices ser guerrero de Dios, ministro de Dios o ser siervo de Dios, pero no te sujetas a Dios. O sea, ¿de qué estamos hablando? Te dices ser ministro de Dios. Llevas la palabra, enseñas, muestras, dices, pero tus actitudes son diferentes. Te dices ser guerrero de Dios, pero sigues en las mismas. No, tu vida no permites que la transforme Dios. Te dices ser siervo de Dios, porque se oye bonito, pero realmente no sirves a Dios. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Jesucristo, lo que hablaba, lo decía y lo pensaba. Jesucristo era congruente con cada una de sus palabras. Él no decía, ama a tu prójimo y pateaba al menesteroso. No hacía eso. Él decía, ama a tu prójimo y aún a las peores personas abrazaba. Les daba su amor. Los comprendía. Los escuchaba. Muchas cosas, cuando tú estás cerca de Dios, muchas cosas Dios es el que te va enseñando. No por tu gran sabiduría, palabra que no, por la sabiduría de Dios. Cuando yo hago estos videos, cuando yo me presento ante una consejería, cuando yo
utilizo, ¿sí?, la palabra de Dios, no es por mi gran sabiduría, no es porque soy una persona, súper especialísima con Dios, no, es porque Dios me lo permite. Pero yo sé cuáles son las reglas que Dios quiere. No es cualquier cosa. Si tú vas a una consejería, Dios te va a ir mostrando, entre más te acerques a Él, más hables con Él, más tengas la relación con Él, Dios te va mostrando lo que la gente tiene. ¿Y qué tienes que hacer? Primera, callarte. ¿Por qué? Porque Dios te va a mostrar cosas que ni Él mismo sabe que las traes. Y tú no le puedes decir, oye, acuérdate que hiciste esto, que hiciste aquello, que hiciste... No, tú cállate. ¿Sí? Cállate. Y ponte a escribir lo que tienes que orar para Él. ¿Sí? Porque, más bien dicho por Él, ponte a escribir. ¿Por qué? Porque es tu responsabilidad estar haciéndoselo presente ante Dios. No nada más darle tus finos y sabios consejos, no. Es comprometerte con esa vida. Comprometerte que las veces que Él caiga, las mismas veces que vas a estar ahí, no por tu persona, sino para dar testimonio de Cristo, del amor de Cristo, del amor de Dios. Si vas a una hacienda, no nada más es hacer las cosas, la liberación, la consejería, si Dios te permite hacer algo más, pues lo que se haga, no. Es llevar a esa persona a Cristo. ¿Por qué? Porque cuando ellos estén solos, con el único que van a hablar, a sentir esa necesidad, es con Dios. Cuando ellos estén en su etapa de abstenencia, tú no vas a estar presente. Es imposible que tú estés presente en ese instante en que él tenga que tomar la decisión si toma o no toma, si se droga o no se droga, si hace las cosas o no hace las cosas. Solo si le clama a Dios, Dios le va a responder. Pero si tú no lo llevas a Cristo y lo llevas a la dependencia tuya, pues valió. Sí, de nada sirvió esa consejería. ¿Por qué? Porque ten por seguro que en unos meses va a caer. No te hablo de años, meses va a volver a caer. ¿Por qué? Porque en ese instante que tenga él y se sienta mal, va a recurrir nuevamente a la sustancia, a las relaciones destructivas, ¿sí?, a todo aquello que le impide una vida normal dentro de y feliz. Cuando se le vengan los problemas, las angustias, no se va a fortalecer en Dios, se va a fortalecer en aquellas salidas falsas, en los amigos, que se dicen ser amigos, pero nada que ver. ¿Sí? De nada va a servir. Si no los acercas a Dios y te acercas primeramente tú a Dios, de nada sirven tus consejerías, de nada sirve que vayas a la hacienda, porque estás regresando, ¿sí?, igual o peor, porque ten en cuenta que en una hacienda entras a los infiernos
para sacar las vidas para Dios. Esa es la situación de una hacienda. Transformación de vidas que ya están decididas a ser transformadas. Párale de contar, no hay grandiosas ideas ahí. Eres ministro de Dios. Dios no llamó a llenar iglesias. Dios llamó a levantar iglesias. Pero creo aquí nos estamos equivocando. El levantar iglesias no estamos hablando de grandes congregaciones. Dios no vino a eso. Jesucristo nunca vino específicamente a eso. Que se dio por toda la situación que pasó, por la fama que le creamos los seres humanos. Sí. Jesucristo vino a nuevamente fortalecer esa relación entre Dios y tú y Dios. A eso vino, a la justificación de pecados, al perdón de pecados, a que tú te acercaras a Dios y entendieras que ya a través de Él puedes ser justificado y puedes ser perdonado y tienes la posibilidad de presentarte directamente ante Dios. A eso vino Jesucristo. No vino a hacer grandes milagros, que los hizo porque así tenía que ser. Porque cuando estás cerca de Dios, salen las señales fácil. Se manifiesta Dios tremendamente cuando tú tienes esa relación personal con Dios. No hay hilo negro aquí, así de sencillito. Tú tienes la relación personal con Dios, por consiguiente, todas las señales que hizo Jesucristo van a ir hacia adelante. Tú me vas a decir, ay sí, Maru, ¿cómo no? No me creas, palabra que a mí no me creas. Ponte tú con Dios a relacionarte, a tener esa relación personal y vas a ver. Vas a ver que todo lo que dice en la palabra es verdadero. Va a llegar el momento en que vas a decir, chispas, hubiera mejor leído la palabra y evitarme todo este camino. No te preocupes, es precioso el camino que sigues con Dios. Cuando tú te relacionas, cuando tú platicas, cuando tú tienes miedo, cuando te sientes débil, cuando estás enfermo, cuando tienes ganas de llorar, cuando tienes ansiedad, cuando tienes falta de economía, es precioso estar ante Dios. ¿Por qué? Porque ahí es cuando lo conoces. Cuando conoces su fortaleza, cuando conoces su amor, cuando conoces su perdón, cuando conoces sus grandes bendiciones que tiene para ti. Si vas a usar la palabra, úsala para ti, no para condenar. Úsala para entender qué es lo que está pasando. Úsala para entender quién es Dios. Úsala para entender y conocer cada día más a Dios. Úsala para ti, para aplicártela a ti. No para que digan, ay, cuánto conocimiento tienes de la palabra. Eso no sirve. El conocimiento es como si anduvieras en el mundo. Como si te supieras mucho matemáticas, español, geografía, etc. Si lo vas a utilizar por conocimiento, de nada te sirve. Te vas a llenar de conocimiento. Pero si lo vas a leer pidiéndole a Dios
que te explique. Si lo vas a poner en práctica, hazlo. Hazlo, lee completamente la palabra, pero vete parando donde Dios te hable. ¿Cómo voy a saber que Dios me está hablando a través de la palabra? Pues simple y sencillamente, haz de cuenta que resaltan esos versículos, esas palabras que son para ti. Márcalas. Sí, márcalas. Cuando te dice esfuérzate y sé valiente, si eso te dice, te hace mella en ti o provoca una reacción, eso es para ti. A mí cómo se me quedó marcado. Y es el versículo que siempre está conmigo. Clama a mí y yo te responderé. Siempre me ha respondido. Y cuando se ha quedado callado es porque algo hay. Y ahí es cuando me pongo a cuentas y digo, Señor, ¿qué tengo que aprender? ¿Qué me tengo que enseñar de esto? Dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas que ni siquiera te imaginas. Es cuando digo, a ver, ¿qué me quieres decir con esto? ¿Qué me quieres enseñar con esto? Y me ha enseñado cosas que ni siquiera me imaginaba. Cosas que cuando las hablo me dicen, ay, pues ¿de cuál fumaste? ¿Por qué? Porque son cosas que ni siquiera te imaginas. Eso sí, yo soy muy preguntona con Dios, pero súper preguntona con Dios. ¿Pero qué crees? ¿Sabes cuáles son mis preguntas? Señor, ¿qué quieres hacer? Señor, ¿y cómo eran los discípulos contigo? Señor, ¿y qué se enseñaban? Señor, ¿y por qué se fortalecían? Señor, ¿y por qué? ¿Cómo se fortalecía Jesucristo? Sí. ¿Cómo nos amaba tanto como para estar aguantando tanta grosería? ¿Cómo nos amaba tanto como para estar en la cruz y soportar? Todo ese tipo de preguntas son mías. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me interesa aprender, me interesa saber. A veces me han dicho, oye Maru, deberías de escribir. Sí, tengo escrito un libro, pero ese libro tiene en dos partes. La primera, donde Dios me habla personal, que si tú la tomas, no como le habló Dios a Maru, sino como Dios me está hablando a mí, es tremendo. La segunda es reflexiones, ¿sí? Y testimonios. ¿Qué Dios ha hecho en mi vida y por qué Dios ha hecho en mi vida las cosas? Dios es maravilloso. En serio que si a mí me dicen, oye Maru, estando bien, sana, ¿sí? Si Dios me dice, ya con este conocimiento, si me dijeran a mí, me preguntaran, ¿vivirías lo mismo? Diría, sí. Sí, porque he conocido que tengo la posibilidad de sentirme débil, porque Dios me va a dar fortaleza. Porque tengo la posibilidad de no aparentar fortaleza, porque en mi debilidad Dios se manifiesta. Porque puedo estar llorando, no por tristeza, sino por alegría de la presencia que siento de Dios. Porque puedo ver qué es lo que tienen mis hermanos y ayudar. A lo mejor no te digo, oye, fíjate que tú tienes esto. No, no me interesa. Mejor me pongo a orar. Mejor me pongo a pedirle a Dios que te lo muestre a ti.
para que tú lo hagas, para que tú puedas entender la grandeza de Dios. Sí. A mí de nada me sirve más que para entender qué está pasando conmigo o porque siento medio rarito, ¿sí? Pero no me interesa saber todo lo que tú has hecho. Tú tienes que presentarte ante Dios y empezar a decirle a Dios todo lo que has hecho y realmente pedirle el arrepentimiento genuino. ¿Verdad que es diferente? ¿Verdad que es muy, muy diferente la consejería? ¿Para qué escucho yo tus pecados? Que los escuche Dios. ¿Para qué te puedo decir yo, ay no, es que hiciste esto, hiciste aquello? Que te juzgue Dios. Yo te escucho, pero yo no te escucho y me quedo con tus cosas. Yo te escucho y le pido a Dios. Oro por ti. Para eso, para mí son importantes las consejerías. Para pedir por ti, no para enterarme de tu vida. Quien se debe de enterar y comprender que le hizo mal, eres tú, no yo. Quien se debe de presentar ante Dios, eres tú. Quien debe de aceptar a Cristo para que se dé esa transformación, eres tú, no yo. Sí. Hace poquito le preguntaba yo a Dios, Señor, tengo que hacer mi proceso, porque tenía ganas de ir a la hacienda. Tengo que volver a hacer proceso de sanidad. Y Dios me dijo, no. Tú vas a hacer el proceso de sanidad conmigo, ante mi presencia. ¿Sabes lo que significa eso? Es fácil decirle a la persona lo que tú quieres que escuche. Es fácil manipular a un consejero, a un psicólogo. Es bien fácil, porque nada más le vas a dar tu versión de los hechos. ¿Sí? Tu versión de los hechos. Pero cuando te presentas ante Dios, no hay vuelta. No hay situación de que digas, Señor, fíjate que me porté mal porque Él tuvo la culpa. Porque Él hizo esto. Porque ella se comportó así. Porque mis cuates me invitaron. Porque, ¿no? Eso ya lo pasó Dios con Adán y Eva. Es que el que tuvo la culpa fue la mujer que tú me diste. Tú me diste esa mujer y por eso fue que. Y la mujer, no, es que quien tuvo la culpa fue la serpiente que me puso malos consejos. Y Dios, ajá, y luego, y la serpiente pues no pudo decir nada, ¿no? Igual somos nosotros. Eso ya lo vivió Dios, no te preocupes. Dios te va a decir, ah, sí, ¿y qué hiciste tú? ¿Qué hiciste con esto? ¿Qué hiciste con esto? ¿Cuáles fueron las consecuencias? Etcétera, etcétera, etcétera. O sea, viene siendo igual. Entonces ahí sí no hay ni vuelta a quien puedas engañar, porque Dios todo lo conoce, todo lo sabe, todo lo ve, solamente espera
a que tú te des cuenta y te arrepientas y le pidas perdón. Y Dios hace todo lo demás. Te va ayudando, te va fortaleciendo, te va cambiando, te va enseñando. Ya cuando tienes ese contacto con Dios, sigue leyendo la palabra, porque ya vas a saber que la palabra no es para juzgar a otro, es para enseñarte tú, que te confronta a ti, no a los demás. Así es que yo te doy un buen consejo, ¿sí? ¿Quieres servir a Dios? Y realmente quieres ser guerrero de Dios, ministro de Dios, siervo de Dios, conoce quién es Dios en tu vida y sujétate a Él. Entrega tus pensamientos, tu voluntad, tus emociones, lo que hay en tu corazón. Y vas a ver que no necesitas estar diciendo, ay, me voy a comprometer. No, solito sale. Vas a querer servir a Dios y le vas a preguntar a Dios, ¿dónde quieres que yo te sirva, Señor? Y mira, solito. Pues que Dios te guarde y te bendiga. Espero que esta conversación sea de bendición para tu vida. Espero que pues Dios haya hablado a tu vida, ¿sí? Y le des una repasadita a todo, ¿sí? ¿Cómo estás sirviendo a Dios? ¿Realmente quieres servirlo o realmente quieres hacer tu voluntad en el servicio de Dios? Yo te lo dejo a tu idea, a tu forma. ¿Qué tanto conoces a Dios? ¿Sí? No me lo contestes a mí, contéstatelo a ti. Háblalo con Dios y contigo. O sea, platiquen, mantén esa relación con Dios y vas a ver que muchas cosas se vienen. Muchas cosas se vienen. Sé tú manifestándote a la presencia de Dios. Dile, Señor, aquí estoy, quiero que tú seas mi Señor y Salvador. Quiero que tú transformes mi vida. Quiero, Señor, rendirme ante ti. Aceptarte como mi Señor y Salvador. Pero ten consciente qué es aceptar a Dios en tu corazón. No es repetir nada más las palabras, sino es permitir que Dios realmente transforme tu vida y entregar tu voluntad, tus emociones y tus pensamientos a Dios. Pues que Dios te guarde y te bendiga, que Dios siga guiándote. Si tú crees que este video ha sido de bendición, compártelo. Búscame si quieres más videos en YouTube como Maru Vargas. Y ahí vas a encontrar. Suscríbete, ponle ahí la campanita para que te avise cuando suba yo más videos. O búscame aquí en el Facebook, ¿sí? Comparte este mensaje y búscame para que así puedas estar enterada de todo lo que se está subiendo. Y espero que sea de bendición a tu vida, ¿sí? Que Dios te guarde y te bendiga. Hermoso día.